Así irnos con más información. En noticias de última hora, precisamente hablando de Adán Augusto López Hernández, él no se confronta con ninguno de sus compañeros, sino todo lo contrario. El día de hoy le dio con todo a Norma Piña. Esa piña está podrida allá en Veracruz. Estaba Adán Augusto López Hernández caminando con el pueblo de México y le hicieron la pregunta, sacó una imagen retórica muy interesante y vamos a verlo, Albino, ¿qué te parece? Adelante. Esta piña normalmente son más frescas que las de la Corte. ¿Qué opina de la respuesta de la Suprema Corte de no transparentar sus salarios ni gastos frente a la solicitud que hizo el gobierno federal? Pues que es una prueba más de que es una institución anacrónica, que está podrida porque en este país pues, las cosas tienen que terminar de cambiar, que el año próximo habrá reforma al Poder Judicial y comenzará una nueva etapa, ahora sí habrá justicia. Usted que es hombre de derecho, ¿cómo es posible que se pueda violar el artículo 127 constitucional en la que ningún hombre ni mujer de Estado pueda ganar más a lo establecido que el presidente de la República? Así son, ellos están ahí para defender sus intereses particulares y como se creen los dueños de la justicia, son los dueños del derecho, entonces violan la Constitución a su libre albedrío. ¿Cuál sería el llamado a los ministros de la Corte? No, a estas alturas ya ninguno de ellos me entiende, pues ya están todos en la misma manera. Con la continuidad de la 4T, ¿se puede garantizar que ahora sí, el próximo sexenio, se les ponga una línea a los ministros para que cumplan? No, que no le quede ninguna duda. El año próximo va a haber reforma al Poder Judicial. Muy seguro de sí mismo, Adán Augusto López Hernández, o sea, en vez de estar criticando a sus compañeros, lo que hace él es criticar precisamente lo que le preocupa al pueblo de México, estos sinvergüenzas corruptos. ¿Por qué los aspirantes están muy calladitos? ¿Será que hay trato, alguna negociación? Yo he visto más firme en ese sentido a Adán Augusto y también a Claudia Sheinbaum. Noroña como que de pasadita y Ebrard simplemente silencio cómplice, ¿no? Con respecto a este tema que le aqueja a millones de mexicanos. El maestro Albino Córdoba, para darnos sus excelentes opiniones, les agradezco que compartan, se suscriban y le den manita arriba a este canal. Agarra la piña, muy podrida, Albino. Sí, es una piña podrida. El día de hoy el presidente hablaba del tema, de la necesidad de una reforma y de quitar el florero llamado el Consejo de la Judicatura Federal, pero señalaba también cómo los jueces y ministros tienen que ser reformados y tienen que ser electos por voto popular. En ese contexto, fíjese, a lo mejor no observó con cuidado la entrevista que le hicieron a Adán Augusto. ¿Sabe quiénes lo entrevistaron? Televisa y Latinos. Ahí, en donde sacó la piña podrida, que es una piña muy podrida. Esta es una piña muy fresca, muy sabrosa. Pero la entrevista la genera ni más ni menos que Televisa y Latinos. Dos medios que traen marcación personal sobre Adán Augusto. ¿Por qué? Ahora, el cuestionamiento es correcto. Oiga, ¿qué pasa con la Suprema Corte? Pues estos ya no van a cambiar. Estos son de intereses creados desde hace tantos años, tantas décadas, que no van a cambiar. Y no es necesario que cambien. Nosotros somos los que tenemos que hacer esos cambios. Y ahí está a tono el aspirante con el presidente de la República. No digo que Claudia no, también lo ha dicho. Los demás conocen el tema, pero no le quieren entrar. No sé los motivos. Bueno, sí lo sé. Algún compromiso. El Monri, la Güera Velasco, Noroña pues no es su fuerte. Su fuerte es la tribuna, pero no todo es la tribuna de la Cámara de Diputados. ¿De quién más puedo hablar? De Marcelo, no le conviene hablar. Marcelo es de los que están muy comprometidos con el Poder Judicial, y no porque tenga asuntos pendientes, sino porque tiene muchos compromisos en ese contexto, en ese sentido. Claudia ha sido muy mesurada en cuanto al Poder Judicial, y creo que el más fuerte cuestionamiento lo ha hecho precisamente Adán Augusto. No les quepa la menor duda de que ese Poder Judicial se va a reformar en 2024. Y no está diciendo lo voy a reformar, está diciendo se va a reformar ese poder, porque bueno, hay una serie de acciones que tienden hacia allá. La primera de ellas, el movimiento que se da en la Cámara de Senadores, a veces la gente, nuestro auditorio, ustedes, amigas y amigos, pues a veces no logramos captar que no es tan sencillo
cambiar todo este régimen de corrupción que hay en el Poder Judicial en general. ¿Cuántos jueces están tras las rejas? ¿Cuántas juezas o jueces han sido, cuando menos, reconvenidos por hacer un trabajo que es deleznable, el hecho de darle libertades a Rosario Robles, por los 2 puntos o 3 puntos de referencia que tenemos? Linda Cristina Pereira, Chayo Robles, la maestra de la estafa, ahora trae una campaña nacional, cabeza de vaca que no puede entrar al país, a pesar de que lo eximió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jugada vino por parte de Tamaulipas. Entonces, pero hablar y decir, este poder se reforma, y esa piña está podrida, es a tono con el presidente de la República. ¿Cuál es la intención? Llegar al 24 con una mayoría calificada, y entonces sí, lo quieran o no, porque ahorita, bueno, estaba, pues, observo, checo, es información que genero todos los días, que generamos y que checamos. Vi engallado a Santiago Krill, junten a las 2/3 partes, sabe que no las tienen, que ahí están sus panistas, sus priistas, los que le quedan, los perredistas, para protegerlo, el mismo Movimiento Ciudadano. Pero este hombre, Adán Augusto, sabe de qué se trata, sabe que no puede mantenerse por mucho tiempo este asunto de la Suprema Corte y del mismo Poder Judicial. O se reforma o lo reforman, porque ya en las manos, el poder en manos de otro candidato o una candidata o un presidente diferente, pues creo que no le va a temblar la mano para jubilarlos a todos y renovar al Poder Judicial que tanta falta nos hace. Una renovación para que dejen de cobrar sueldos tan elevados, que sean ofensivos al pueblo de México, gente que sale, la gente del comercio, vendedores ambulantes, albañiles, trabajadores de maquila, tantos empleados de este país que con un salario mínimo, con 2 salarios mínimos, logran pues mantenerse, sobrevivir, diría yo, y estos señores de la toga y el martillito, el birrete, ganan lo que en su vida soñaron. Y todo para que no se corrompan. Y qué decepción. Cabecita de vaquita, ustedes aquí el gobernador que más querido de la Suprema Corte, mejor digan cuánto les dio, sería más honesto. Y luego la respuesta grosera a la Secretaría de Gobernación, nadie nos puede bajar los sueldos. Cuánta arrogancia, cuánta soberbia de piña podrida y de sus ministros y ministras. Alcántara Carrancá es uno de los que más me repatea el hígado, porque ese llegó por el presidente de la República. Margarita Ríos Farjat le decían ignorante en la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta que la hicieron de su lado y ahora es una gran jurista. Sí, fue secretaria de Administración Tributaria del SAT, titular del SAT. ¿De dónde viene? Viene de la 4T. ¿Qué pasó? Pues la vencieron. Dicen que poderoso caballero es don dinero. Y bueno, se hizo del otro lado junto con Alcántara Carrancá. Ahora, ¿cómo hacer este movimiento? Ahí va. Uno son los conversatorios que tiene la Cámara de Diputados. Por cierto, mañana tendremos a Hamlet García Almaguer, diputado de Morena, aquí con nosotros en vivo, por ahí de las 12 del día. Y una de las preguntas que preparo para el diputado es, ¿cómo va a ser el recorte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial? Vamos a tener una respuesta, obviamente. Él es integrante de la Cámara de Diputados, es de Morena, y ese sería uno de los primeros pasos, quitarles presupuesto. Tienen 73 mil millones de pesos ejercidos este año. 73 mil millones de pesos. Es un mundo de dinero, dineral. Y eso sin contar los fideicomisos machuchones, 20 mil millones de pesos. Entonces, a estos personajes se les puede tumbar por la parte del presupuesto, y lo he dicho en otras ocasiones. En la Cámara de Senadores está la propuesta de separar al Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la Judicatura se entiende que es el órgano revisor, pero si la preside Norma Piña, ¿quién nos va a revisar? Ahí hay un conflicto de interés natural. Ahora, ¿lo van a poder hacer? Pues posiblemente no, porque requieren las 2/3 partes. Ahora, con los senadores que se le fueron al PRI, quién sabe, porque ya no tienen tantos senadores. ¿Qué tal y pues una negociación porque se vale en términos políticos y le quiten el Consejo de la Judicatura Federal y metan a una auditoría que es muy necesaria en lo que es la Suprema Corte? Y entonces otro gallo nos va a cantar.
Mientras sigue el status quo, mientras se mantengan estos ministros y ministras que obedecen a intereses bien claros, pues es muy difícil, también hay que entenderlo. Y yo entiendo toda la inconformidad social que hay, la puedo palpar. Y sin embargo tenemos que esperar. La justicia a veces tarda, pero llega. Y no puede ser que no llegue, porque si llegan otros aspirantes de veras, y no, aquí no le quiero dar guayabazos a Adán Augusto, pero el señor sabe de qué se trata y sabe cómo hacerlo. No creo que Claudia no, pero creo que se detendría un poco más. Y Marcelo ni se diga. Por eso los dos números, el 1 y el 2 en las encuestas, desde que arrancó todo este movimiento, pues han sido Claudia y ha sido Marcelo. Desde un punto de vista independiente, creo que son los que les convienen a la derecha. ¿Por qué no Noroña? ¿Por qué no Adán? No, quítenlo, bájenlo, invisibilícenlo. ¿Será que le tienen miedo? Pues el señor habló de que tenga la certeza, en el 24 habrá reforma al Poder Judicial. Tómala, gateado. Esos son los hechos que hablan. Y le decía, chéquese usted el video y verá que los que lo entrevistan es Latinos y es Televisa. Pues no que lo querían allá entrevistar en su estudio, no que no tronabas pistolita. Si quieren entrevistarme, yo ando en la calle, yo estoy con la gente. Si quieren, ahí los espero. Y mire lo que son las cosas, ya andan ahí en medio. ¿Qué hubo? Eso se llama autoridad moral en política. Iber Alejandro. Efectivamente, ese es un dato que me gustaría remarcar demasiado, a diferencia de unos que pagan para que les entrevisten, a diferencia de otros que se mueren porque los inviten, pero ni los toman en serio. No voy a decir nombres. Ya no, porque me va a castigar Diosito. No, a ver, vamos a irnos aquí. Aquí efectivamente estamos confirmando lo que dice Albino. Te lo voy a... Latinos quiere una entrevista exclusiva. Y dice Adán, yo no me voy a parar en ese estudio porque son sus sicarios a sueldos, dice Adán Augusto. Y efectivamente al final vemos, ahí está el micrófono de Noticieros Televisa, ahí está, N Plus, que es precisamente el nuevo nombre que adquiere Noticieros Televisa. Vemos Televisa, vemos Latinos y vemos al Pueblo de México que lo entrevista. Eso es lo que dice Adán. Se acabaron los privilegios al interior de los medios de comunicación. Nadie tiene la exclusiva, el pueblo tiene la exclusiva. ¿Quieren que informe? Pues adelante. ¿Quiere entrevista a Loret de Mola? Como cualquier mortal, como cualquier periodista, si se dice ser periodista, el periodista va, llueve, truene, relampaguee donde está la entrevista, no va a quedarse en su estudio. Y en ese sentido, pecó de ingenuo Loret de Mola. No sabían con quién se estaba metiendo. Y él no le gritó a Loret, no perdió la calma en ningún momento. Al contrario, dice, Mela Pérez Prado. Ahí, las intrigas sobre que el reloj Patek Philippe, sobre que el Rolex, bueno, ahí está. Ahí está claramente cómo los medios están llegando con él. A diferencia que, señora Sheinbaum, aquí en El País, primera plana, había un diario que lo sacó una revista, Forbes, la dejamos como muñeca Barbie, don Marcelo, estaba el gran tumulto de periodistas ahí, y la señora del mercado, váyase, pinche vato. O sea, la gente se da cuenta, porque tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. La diferencia es que, Ebrard tiene un aparato de fotógrafos y todo eso, está bien, correcto, pero pues son demasiados, hombre, para hacerle bola.